días a todos. Bienvenidos a este House View del mes de noviembre. Estamos entrando en la etapa final del año, así que con Martín Polo y con Juanjo Vázquez vamos a repasar un poco lo que veníamos viendo los meses anteriores en este ambiente mundialista, a ver qué pasa con Argentina y con los mercados locales. Bienvenidos a todos. Buen día, Martín. Jota, ¿cómo andan? Hola, buen día Nico, buen día Jota, buenos días a todos. Buen día, chicos. Bueno, vamos a ver si podemos levantar un poquito el ánimo a pesar de las adversidades recientes. Vamos a ver si podemos traerle algo de tranquilidad o preocuparlos aún más para lo que queda de este fin de año, un 2022, la verdad, extremadamente volátil y con muchos desafíos, y también preparándonos para el año más desafiante, que es el 2023, ¿no? Entonces, como hacemos siempre, Nico, voy a dar una presentación de ver la historia que venimos contando, en ver cómo vino la inflación, cómo está el tipo de cambio, cómo están los datos fiscales, que quizás son los datos que más nos preocupan de fondo. Y bueno, abierto a cualquier consulta que tengan, vayan, la vamos manejando. Así que sin más preámbulo, voy a compartir la presentación. Entonces, un poco el desafío de la charla de hoy es hablar por qué contra la pared. Básicamente porque en el último mes empezamos a tener cada vez más dudas, o el mercado empezó a tener cada vez más dudas en cuanto al programa financiero del gobierno y esa pared de vencimientos de la deuda en pesos que se va acercando cada vez más, y como todos sabemos el mercado siempre trata de anticiparse, y bueno, y eso es un poco lo que está generando dudas, y un poco también las consultas que venimos recibiendo al respecto. Entonces, la presentación la voy a dividir en tres, como les dije. Una primera parte que vamos a hablar de la inflación, a ver qué es lo que vemos en materia de precios, al menos lo que pasó en los últimos 3 meses. Después vamos a hablar un poco del tipo de cambio, qué es lo que pasa con esta tensión cambiaria, que prácticamente ya está en nuestro ADN, ¿no? A hablar de tensión en el mercado cambiario a pesar de un control de cambio cada vez más reforzado. Y finalmente vamos a ver este verano ortodoxo, si le podemos decir, en materia de política fiscal, y ver si eso puede un poco romper esas expectativas o ese pesimismo un poco que estamos viendo en el mercado. Entonces, un poco arrancando por la inflación, lo que estamos viendo es cierta estabilización, permítanme el abuso del lenguaje, ¿no? Una inflación arriba del 6% poco tiene de estable, pero sí cuando vemos ahí lo que pasó en los últimos 4 meses, allá después de ese pico del 7,4% que habíamos tenido en julio, recuerden, en plena disparada del contado con liquidación y de los dólares paralelos y de la brecha cambiaria, cómo eso se reflejó en el nivel de precios. Bueno, a partir de eso tuvimos cierta suavización de la inflación, y el dato que conocimos la semana pasada marcó que los precios a nivel nacional tuvieron un alza del 6,3%, un poquito por debajo de nuestras expectativas, por debajo también de las expectativas del mercado, pero la historia, cuando ampliamos un poco el espectro, vemos que en el último año los precios ya subieron al 88%, ya es prácticamente hacer leña del árbol caído, que es la mayor inflación desde el año 1991, y que seguramente vamos a terminar el año muy cerca del 100%. Cuando vemos cuál fue los pros y contras de que tuvimos en la inflación de octubre, por un lado tenemos todo este componente estacional del índice de precios, que los estacionales siempre ahí tenemos 4 componentes principales, tenemos todo lo que es frutas y verduras, eso es más o menos el 10% del IPC, como para que tengan una magnitud de lo que estamos hablando. Y por otro lado ahí entran 2 ítems que de estacionalidad, es cierto, tienen, pero cada vez menos, que son el tema de la indumentaria y el turismo. Obviamente ¿por qué se dice que son estacionales? Bueno, porque hay a una altura del año en los cuales pegan ese salto, por lo tanto sabemos que en diciembre los paquetes turísticos suben, y sabemos que en la ropa, en cambio de temporada, también pega un salto. Lo que estamos viendo acá es que estos precios estacionales, bueno, todos los meses tienen una excusa para subir muy fuerte. En el último caso subieron un 9%, venían del 12% que habían marcado en septiembre, y eso lo mantiene siendo el rubro que más, los precios que más rápido están subiendo. Fíjense,
fíjense en lo que va del año, un 124% subieron. Por otro lado, tenemos los precios regulados, prácticamente el 20% del IPC, que ahí tenemos no solamente las tarifas de los servicios públicos, electricidad, gas y agua, sino también tenemos todo el resto de los precios regulados, que ahí tenemos la medicina prepaga, tenemos los combustibles, tenemos el rubro educativo, y también tenemos todos los que es servicios de comunicación, algo que la vicepresidenta un poco se quejaba en su último discurso. Bueno, esto es cierto que en el último mes tuvo un ajustecito, un 7,4% en lo que subió. Más allá de esta suba, tuvimos en el último año, fíjense, un 71%. Empiecen a ver la heterogeneidad de estos procesos inflacionarios cuando las dinámicas de los precios son muy dispares, ¿no? Casi 50 puntos de diferencia entre los estacionales y los regulados. Y por otro lado, tuvimos una noticia buena en el corto plazo, pero que no nos invita a ilusionarnos demasiado, que es lo que pasó con el IPC Core o la inflación Core, que es el 70% del IPC, que lo que asimila acá es que no están directamente afectados ni por cuestiones estacionales ni por regulaciones de precios. Bueno, esta es la buena noticia en el margen, es que tuvimos por segundo mes consecutivo que la inflación que tuvo una suba del 5,5%, muy igual a la que había tenido en septiembre. Esto, por lo general, uno como analista siempre la inflación core, como hacemos con Estados Unidos también y el resto de las economías, al ser precios con menos ruidos, nos puede marcar cierta tendencia. A nosotros esto, cuando abrimos un poco este IPC, nos marca que este 5,5% tiene un componente un poco, no sé si la palabra es mentiroso, pero sí que no es buen consejero a la hora de proyectar, porque básicamente acá lo que tenemos es una fuerte estabilización, valga, si me permiten el término, que es lo que está pasando con el precio de la carne. Recuerden que el precio de la carne es el 8% del IPC, fíjense, pesa casi lo mismo que los precios estacionales, y en un contexto de sequía en el cual tuvimos mucha liquidación de vientres y demás, tuvimos un aumento en la oferta de carnes, y eso permitió que que los precios se mantengan muy por debajo de la inflación general. Más allá de eso, fíjense que en términos interanuales ya tenemos una suba de la inflación core del 86% contra el 88% que les marcaba anteriormente, y es muy probable que en este proceso de normalización de la producción ganadera, al tiempo que siempre a fin de año la demanda de carnes y demás aumenta mucho, es probable que acá tengamos un salto del precio de la carne, y esto obviamente nos vuelva a poner al IPC Core por encima de este 5,5%. Lo digo cuando es algo bastante tangible para todos ver cómo puede venir la inflación en los próximos meses, teniendo al precio del asado como testigo. Cuando vayan a la carnicería y vean que el precio del asado puede haber subido un 20, un 30%, ya pueden imaginarse más o menos cómo el IPC va a repetir esa tendencia que viene mostrando en los últimos meses, o quizás un poquito más arriba. Vamos a ver ahí cómo impactan los demás precios. Pero eso es un poco el panorama inflacionario que tuvimos en estos últimos 3 meses, y una parte positiva que lo marcamos en el House View pasado, que es como que el mercado le está pifiando al nivel de inflación. Fíjense, en septiembre le habían errado por 0,6, por más de medio punto, en octubre le volvió a errar por 0,4, y mayor aún es el pifie en lo que tiene que ver con la inflación core. Lo pongo esto a colación para ver qué es lo que está esperando el mercado para los próximos meses. Estamos en un nivel de inflación que es difícil, va a promediar más o menos el 6%, un poquito más arriba. Acá están en el 6,12 lo que estima el REM. Nosotros estamos un poquito más arriba para noviembre, pero puede andar ahí, mantener esta inflación altísima pero estable. Y en diciembre podemos ver ahí cierto ajuste. Vamos a ver ahí cuánto impacta el precio de la carne que les había comentado, pero el panorama general es que la inflación vamos a tener una buena, no se va a espiralizar mucho más, pero la mala es que no va a bajar del 6%, y si lo hace, lo hará como un recreo estadístico que puedan tener esos precios. Así que ese es por el lado de la inflación, que si quieren le ponemos un pulgar, no para arriba, pero un pulgar estable, digamos, no empeoró la situación inflacionaria en el último mes, es lo que les quería
como conclusión. Por otro lado, en el mercado cambiario, bueno, es lo de siempre, ¿no? Este desafío que tienen las brechas y este desafío que tenemos en un contexto en el cual, recuerden, en septiembre habíamos tenido ese hechizo, como le llamamos, que fue el dólar soja, ese dólar que permitió una fuerte liquidación del agro. Fíjense acá cómo la liquidación diaria del agro pasó de 200 millones de dólares a casi 500. El Banco Central, bueno, se liquidaron casi 8.000 millones de dólares y el Banco Central permitió, logró recuperar reservas internacionales, compró 5.000 millones de dólares en ese mes, en un contexto en el cual la demanda se seguía, digamos, obviamente sigue actuando un poco el control de cambios, la demanda se venía contrayendo. También es cierto que nos jugaba un poco los menores pagos de energía, pero pasado ese hechizo volvemos a la cruel realidad a la que tuvo Argentina en todo el 2022, que es un agro que ahora me liquida mucho menos, y al mismo tiempo tenemos una demanda que, a pesar del control cambiario, a pesar del nuevo esquema sobre las importaciones, a pesar del dólar turista, dólar Coldplay, todo lo que quieran llamarle, la demanda sigue fuerte, ¿no? El dólar tarjeta todavía no está viniendo menor a lo que se esperaba, por eso tenemos que se van 70 millones, la demanda es 70 millones por día en las últimas 5 ruedas, con un agro que liquida 50 millones por día. Bueno, genera ahí que el Banco Central tenga que salir a abastecer esa mayor demanda para evitar mayor ajuste del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, ¿nos preocupa esto? Sí, claro que nos preocupa, porque las reservas internacionales hay que cuidarlas, por eso son reservas, pero sin embargo, si quieren una lectura más contemplativa, podemos decir, bueno, todavía el Banco Central tiene espalda, que ganó con 5.000 millones de dólares para seguir, si quieren, gastando, pónganle el término que quieren, contarle, sacrificando en pos de evitar un salto devaluatorio. Obviamente, si acá le pongo en el marco general un acuerdo con el Fondo Monetario en el cual habían firmado que terminen las reservas en torno a los que termine el año con reservas en torno a los 6.500 millones de dólares, bueno, les diría, bueno, el Banco Central no puede perder más reservas o debería pegarle un ajuste mayor al tipo de cambio. Bueno, eso no lo vemos en el corto plazo. De hecho, va a haber quizás un ajuste del tipo de cambio implícito de toda la macroeconomía, porque básicamente se va a venir el dólar soja segunda parte, seguramente ahora en diciembre. Por lo tanto, ahí lo que está teniendo Argentina es un sinceramiento de la política cambiaria, con un tipo de cambio más alto, pero llevarlo en cuotas como para que esto no me desacople mucho a esa inflación que con mucho esfuerzo lo estamos viendo que no supere el 6,5% mensual. Y lo que vemos por otro lado acá es algo que también nos empezaba a hacer ruido, que era esta devaluación que estaba haciendo el Banco Central. Cuando abrimos un poco el espectro de análisis, bueno, vemos como que cierta estabilidad en cuanto a que el techo de devaluación se habría tocado. Estamos en un nivel de inflación, si quieren, en términos anualizados entre el 120%, esto es más o menos el 6,5% mensual. Y acá es otra de las políticas que vemos en el corto plazo, esta convergencia entre lo que es la inflación, lo que es el tipo de cambio, y hay un poquito más abajo las tasas de interés, ¿no? Y también, si acá incluimos las tasas que pagan las LEDs, podemos decir que incluso las LEDs están un poquito por encima de esto. Entonces, acá quisieran este plan un poco bastante ortodoxo en materia de tratar de contener esas presiones sobre el mercado cambiario, que obviamente no es suficiente, pero acá cada vez que nos juntamos en estos 11 meses de House View, en todos teníamos que ir determinando si estábamos mejor o peor que el mes anterior. Bueno, claramente acá estábamos, esta película nos marca que abriendo el espectro a últimos 3 meses, tenemos cierta mayor estabilidad en cuanto a estas política monetaria y cambiaria, ¿no? Como cierta estabilización, no se nos dispararon ninguna de estas variables, y es algo que tenemos que destacar. Al mismo tiempo, hablamos la semana pasada de lo que está pasando a nivel internacional, ese dólar global que un poco interrumpió esa fuerte suba que había tenido, y como acá siempre tenemos que contar los porotos bien en el corto plazo, fíjense cómo el tipo de cambio real multilateral, esto es obviamente evaluado con el tipo de cambio oficial, se estabilizó. Esto no quiere decir que en lo que va del año no haya perdido. Fíjense, estamos en nivel de 88, es decir, perdimos un 12% en lo que va del año, pero siempre acá
apuntando a la urgencia, nos permite ver que esta devaluación al 6,5, esta convergencia de la devaluación con la inflación, en un contexto en el cual el dólar a nivel global se perdió impulso, bueno, nos da esta estabilidad al tipo de cambio real multilateral o a la competitividad del peso como lo solemos ver. Por otro lado, les hablé de la brecha. Es cierto que en las últimas 2 semanas tuvimos ciertas, y tenemos, ¿no?, preocupaciones, y es algo del eje principal de lo que vamos a hablar en lo que sigue, pero sí tenemos un salto en el tipo de cambio paralelo. Yo acá tomé el tipo de cambio en el contado con liquidación y ver esa que subió un 9% prácticamente en los últimos 30 días, pero esta nominalidad maldita, ¿no?, que tenemos, podemos ver que básicamente lo que hizo el contado con liquidación es recuperarse del nivel de inflación. Fíjense ahí que en términos de brecha cambiaria estamos al 100%, todavía muy lejos de aquel 160% de brecha cambiaria que habíamos tenido en plena crisis y salida del ministro Guzmán. Por otro lado, ya para ir terminando esta primera introducción, es, bueno, las cuentas públicas. ¿Qué está pasando con las cuentas públicas que están quizás superando las expectativas que teníamos en cuanto a este descontrol cambiario que había descontrol fiscal que había dejado Guzmán, ya sea por opción o elección? Lo cierto era que durante su gestión las cuentas públicas tuvieron un muy mal desempeño, ya sea por pandemia, ya sea por plan platita, ya sea por el ajuste trunco de los servicios públicos, o ya sea porque no tenía el apoyo político para hacerlo. Lo cierto es que en los últimos 3 meses estamos viendo cierta mejora fiscal. Nosotros al principio veníamos un poco subestimando este efecto, producto de que, bueno, lo que nos explicaba esta desaceleración del gasto era que se habían dejado de pagar los subsidios. Es cierto que se está acumulando deuda por abajo de la alfombra con las distribuidoras, por eso es muy poco realista que los subsidios estén cayendo en términos reales, ¿no?, con el saldo que tuvieron los precios de la energía y demás. Pero cuando vemos y contamos acá todo lo que pasó, bueno, es no solo subsidios, sino que todo el gasto está cayendo en términos reales. Es cierto que este 13% es un poquito mentiroso porque teníamos en octubre del año pasado el pleno plan platita, en el cual el gasto subió mucho, así que era más fácil bajarlo. Pero si vemos toda la tendencia de los últimos 4 meses, vemos no solo que el gasto aflojó su marcha, está cayendo en términos reales, sino también que el gobierno, lamentablemente, ¿no?, lo combinó con mayor presión tributaria. Por eso los ingresos también ahí mejoraron, y esto es lo que permite que el resultado fiscal de los últimos 4 meses haya mejorado. Es cierto que haya mejorado, veremos si es suficiente o no. Y acá les muestro cómo la dinámica real que teníamos de los ingresos y los gastos, vale destacar que los ingresos, la suba de los ingresos es el efecto de retenciones y también el efecto de adelanto de ganancias, o sea, es algo que vamos a se nos lo va a cobrar la estadística del año que viene, si es que nos vuelven a hacer adelanto del adelanto, ¿no? Pero fíjense en el término de gasto, un gasto que crecía al 14% real, desde junio a octubre la baja fue, o la desaceleración fue fuerte, apenas un 1,1% en lo que creció, y acá ustedes pueden ver quiénes son los causantes de esta desaceleración del gasto. Fíjense las provincias, ¿no? Después podemos hablarlo con Juan, cómo impacta esto en las finanzas públicas provinciales, porque la verdad que acá las provincias, esto de las transferencias que a las provincias se han desacelerado mucho. Veremos ahí cuánto lo puede aguantar el gobierno, o si esto es la antesala de la aceleración para el año que viene, algo que podemos discutir, pero en términos de contar los porotos, tenemos que las cuentas públicas en los últimos 4 meses han mejorado. Ha mejorado, pero no lo suficiente, o por lo menos como para estar tranquilos, y por eso es realista las dudas que tiene el mercado en cuanto a la dinámica del programa financiero. Fíjense que con todo esto que hablamos, también es difícil marcar tendencia en las finanzas públicas, porque tenemos ruidos todos los meses, que adelantos de impuestos, que ingresos de DEX y demás. Es bastante engorroso hacer un análisis resumido de cómo están las finanzas públicas, pero lo cierto es que en los primeros 10 meses el déficit primario es de casi un 2%. Tengan en cuenta acá cómo el tema intereses es un poquito medio mentiroso. No sé la palabra mentiroso, pero hay que analizarlo un poquito más. Tiene una derivada segunda esto, básicamente porque Argentina, al estar financiándose con deuda más indexada, ese pago de intereses va
es capitalizable, ¿no? Los pagos por intereses de deuda SER no van como, digamos, cuando ustedes cobran un bono SER que es 1% más la inflación, ese incremental va como capital, por eso va abajo de la línea. Y por eso es que me disimula un poco el pago de intereses. No es que Argentina se está desendeudando y está pagando menos intereses. Ahí lo quería aclarar nada más, por eso concentrémonos con lo que pasa con el resultado primario. Y el resultado primario, más allá de todo este esfuerzo, en lo que va del año es casi un 2% contra un 1% que había sido en los primeros 10 meses del año pasado. Cuando vemos el desafío que viene, claramente ahí puse el gráfico de esa manera que ustedes ven a la derecha para que vean el impacto que tiene diciembre en las finanzas públicas, porque más allá de que yo les mantenga este dinamismo entre ingresos y gastos en los próximos 2 meses, la estadística es muy cruel, porque el nivel de gasto es tan grande en diciembre que podemos ver ahí cómo el desafío de diciembre vamos a tener ahí una pelota a financiar de 700.000, 800.000 millones de pesos, aunque sea 500.000 igual al del año pasado, es mucho para este mercado. ¿Y por qué decimos que es mucho y es algo que empieza, fíjense cómo voy migrando de ese optimismo contemplativo a las preocupaciones en el corto plazo? Como, bueno, estamos viendo que el mercado ya no está tan propenso a prestarle al Tesoro, en un contexto en el cual el déficit fiscal va a empezar a aumentar estacionalmente, y en un contexto también en que todos los cañones van a apuntar a que el Banco Central empiece otra vez que se haya terminado este verano ortodoxo. Acá ustedes lo pueden ver, fíjense, de julio a noviembre prácticamente el Banco Central no le dio un peso al Tesoro, y ya en lo que va de noviembre ya le dio 120.000 millones de pesos. Seguramente vamos a ver cómo termina el mes, pero seguramente va a andar por ahí, y la gran clave va a ser qué pasa en diciembre si es que el mercado no lo financia tanto. ¿Y por qué decimos esto, que no lo financia tanto? Y bueno, porque en los últimos días, o en las últimas semanas, tuvimos que el rollover de deuda para el gobierno no fue tan favorable. Tuvimos la alerta que tuvimos en octubre, tenemos en noviembre está pasando algo parecido, incluso el plazo promedio de estas colocaciones es cada vez menor. Fíjense, el promedio ponderado de las colocaciones que hacen es a 2 meses, o sea, el gobierno tiene cada vez menos capacidad de refinanciar, por más que refinancie todo, no le alcanza a sacarle presión al Banco Central, y al mismo tiempo toda esa deuda, todo lo que logra colocar, le vence en los 2 meses siguientes. Entonces como que va arrastrando la hacienda a ese rincón de corto plazo, y eso es lo que está generando esas dudas, y por eso acá llegamos al título A Contra la Pared, y es básicamente el debate que vamos a tener con Nico y Jota, que es, bueno, ¿qué va a hacer el Banco Central en este contexto? Si bien a la política fiscal no le podemos pedir mucho más de lo que ya dio, bueno, tenemos que ver cómo va a ser el gobierno y el Tesoro para ir refinanciando todos estos vencimientos. Fíjense, esto es el stock a refinanciar. Después va a estar el flujo del déficit fiscal que vaya a tener. Pero todos los meses vamos a tener esta pared que se nos va acercando cada vez más, y al mismo tiempo que cuando lo refinancia a corto plazo. O sea, estas barritas que ustedes ven acá en estos meses, que no puedo ver pero esto que será marzo y abril, marzo y abril, seguramente van a ir creciendo, porque toda esa deuda, ese refinanciamiento se va a ir corriendo para el corto plazo. Y esas son las dudas que el mercado con justa razón se va preguntando. Si me voy adelantando un poco a la visión, es ¿qué va a hacer el Banco Central? Acá el protagonista principal de esta historia va a ser el Banco Central. ¿Cuánto va a usar el Banco Central? ¿Le va a tener miedo a emitir? Bueno, en lo que va en este último mes, emitió 300.000 millones de pesos para contener la curva de pesos. ¿Podrá hacer lo mismo que hizo en julio en todo el año que viene? Con lo que eso genera, recuerden que cuando el Banco Central sostuvo la curva de pesos, bueno, esto se nos cobró con inflación y más brecha. Entonces, acá este es el escenario que vamos a manejar, elegir entre males. ¿Cuál va a ser el mal menor que va a afrontar la economía y cuál va a ser la decisión del Banco Central en este respecto? En mi punto de vista, yo creo que el Banco Central hoy lo que apunto a que va a hacer a ir a sostener este faltante de pesos,
no importa, no creo que le tiemble el pulso, más allá de que el fondo y todas las condicionalidades que ponga. Yo creo que en un contexto de estrés, el Banco Central va a salir a poner el pecho, me parece que no lo ensucia tanto, dado su disciplina que tuvo anteriormente. Así que eso es un poco la película que nos deja, lo dejo planteado el tema, para simplemente dar antes de darle paso a Juanjo para que nos comente las alternativas de inversión. ¿Qué pasó en el último mes? Un último mes en el cual nuestros activos tuvimos una buena noticia internacional, algo de esta recuperación es importada, algo es de oportunidad de inversión, digamos, tanto los globales como los bonares, fíjense, tuvieron un repunte bastante interesante, un 15, un 17%, por lo general. Ahí la hipótesis es que los inversores canalizaron su pesimismo y digamos, salieron de esa deuda en pesos y corto plazo y se están estacionando en bonos en dólares a más largo plazo, como un mecanismo de estacionar sus ahorros. Y si quieren, después tenemos todo lo que tiene que ver con la deuda de corto plazo, ahí con un buen, ahí más o menos las LECER ahí acompañando a la inflación, no tanto los dólar link y los duales que habían tenido en este 4,6% que ustedes ven ahí, un 3%, bueno, es casi todo de las últimas 15 días, después que en octubre habían tenido un mal dinamismo, producto de que se habían desinflado, o desinflado entre comillas, ¿no? Esas expectativas de inflación en el corto plazo. Ahí vemos cómo el contado con liquidación subió un 9,3% y es un poco en los que nos ensució esa dinámica del Merval, que en dólares apenas sube el 3,3%, más allá de que en el año es uno de los está teniendo muy buenos rendimientos, ¿no? Así que después, bueno, lo que pasó con el riesgo país, ya lo pueden ver, simplemente quería mostrar acá esta ventajita que tenemos en cuanto a la deuda emergente. Es cierto que acompañamos el ciclo, bueno, un poco acompañando también nuestra performance de tener un beta muy elevado, bueno, como estos bonos reaccionaron mucho más fuerte, fíjense cómo mejoraron mucho más, muy por encima de lo que fueron los emergentes, y también todo lo que es la renta fija de alto rendimiento. Y por otro lado también las acciones argentinas, esto es el ETF de Argentina, no es exactamente el Merval, pero comparamos contra el de América Latina y prácticamente está haciendo la misma lectura. Recuerden que América Latina en el último mes, producto de este desinfle que tuvo Brasil en los 15 días posteriores a la elección en la cual Lula ganó, los activos brasileños no pudieron acompañar el ciclo de subas en todos los mercados. Argentina acompañó a Brasil y como tal, bueno, estamos viendo que le sacamos precio un poco, la parte media vacía del vaso o el vaso medio vacío, perdón, es que no acompañó el 10% que subió el S&P en los últimos casi 40 días. Bueno, nos tenemos que conformar con que al menos no perdió y acompañando el ciclo de América Latina. Así que, Nico, J, esto es un poco el escenario de fondo que quería marcarles para tener dónde apoyarnos a la hora de empezar a destacar cuáles son nuestras perspectivas. Muchas gracias, Martín. Bueno, un poco todos preocupados con la pared de vencimientos que marcabas vos en los primeros meses del año que viene. Bueno, a ver si Jota nos puede mostrar algo más de curvas de bonos y qué es lo que estuvo pasando también con la brecha y qué perspectivas tenemos para adelante respecto de las variables económicas. Jota, ¿estás por ahí? Sí, no sé si me escuchan. A ver si está el video. Bueno, primero déjenme contestar una pregunta que realizó un cliente, Martín, a las 10 de la mañana sobre probabilidad de default de deuda corporativa. Y la verdad que quiero arrancar por ahí, ya que, bueno, fue puesta a las 10 de la mañana, no sé si estará preocupado el cliente. Yo la verdad que quiero resaltar, hay un trabajo muy importante que vienen haciendo tanto empresas como el Banco Central para anticiparse a los vencimientos de deuda que está viendo. Teníamos un vencimiento grande de Tecpetrol de 500 millones en diciembre. La empresa decidió cancelar, yendo al MUL por el 40% del vencimiento, 200 millones de dólares, y consiguiendo financiamiento de bancos por 300 millones de dólares que quedaban. Los vencimientos grandes en el 2023 eran IESA propiedades comerciales, que vencían 360 millones de dólares. Hubo un canje, queda 120 millones de dólares en marzo. Y los otros dos vencimientos grandes que había de empresas privadas
eran en julio tanto Arcor, 500 millones, que hace poco terminó la oferta de canje de deuda, quedan 120 millones, y Pampa 2023, que eran un total de casi 400 millones de dólares, quedan 120 millones de dólares, con lo cual en lo que es empresas privadas está el horizonte de vencimientos muy despejados. Quedaba una duda grande respecto a una ON de AISA, que vencía el 1 de febrero del 2023, eran por 500 millones de dólares, el balance de AISA no es auspicioso, las dudas que se presentaban en el mercado eran principalmente por ese vencimiento. Ayer hubo una oferta de la empresa ofreciendo para todos los que vayan al periodo de aceptación temprano el pago del 40% del vencimiento y una ON vencimiento 2026, si mal no recuerdo, con un poco más de cupón, con lo cual yo creo que va a ser exitoso. Con lo cual, déjame contestarle a Martín que para mí la probabilidad de que haya riesgos de default, de deuda corporativa en el 2023, para mí son muy bajos, más allá de, como te decía, el stock de reservas no es muy auspicioso, no creo que lo sea en el 2023. Ahora, si vamos a lo que son las presentaciones, ahí... Bueno, algo que quería resaltar y que dentro de todo estaba mostrando Martín es la situación de, el dólar cable. Si bien hubo un rebote del dólar cable, fíjense que en términos reales, que es el gráfico que se ve abajo, fue bajo, fue menos del 10% respecto a los mínimos que habíamos tenido a comienzos de octubre, que se pueden ver mejor en la gráfica siguiente. Esta es la gráfica que te muestra a cuánto estuvo el dólar en cada momento de los años, desde el 2010 hasta ahora, contemplando el tipo de cambio real multilateral de cada momento. Y ahí podemos ver que ahora estamos en niveles de 330, 300 fue el mínimo que habíamos tenido en comienzos de octubre, que estábamos señalando, que habíamos comentado, que estaba, dadas las incertidumbres que había en el mercado, estaba barato, que estaba a niveles similares a lo que fue abril, mayo. Fíjense en la gráfica que se muestra que ahí estuvo oscilando en niveles de 300, 315 pesos por dólar traídos a hoy. Obviamente el tipo de cambio oficial era mucho más competitivo en ese momento. Ahora dentro de todo está lateralizando porque están devaluando al ritmo de inflación que se viene dando. Ahora bien, en términos reales, la suba no fue muy alta, fue del 7%. Está bien que en términos nominales, este salto de 300 a 330 parezca un poquito más significativo. Desde septiembre venía de 285. En promedio, en la presidencia de Alberto Fernández, el dólar cable estuvo cotizando en niveles de 350 pesos por dólar. La brecha está en niveles de 102%, obviamente está en niveles superiores a lo que fue la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, donde en los picos la brecha había sido de 75% y el cable a precios de hoy había dado niveles similares a los actuales de 330 pesos por dólar, pero bueno, obviamente hoy tenemos un stock de LELIQs y pases que duplican el stock de bases monetarias y que de alguna manera es lógico que el mercado convalide un nivel superior en cuanto a tipo de cambio real multilateral. Con lo cual, subió el cable, pero para mí, en lo personal, sigue estando en niveles competitivos. Y de alguna manera, como para tratar de hacer una proyección de cuánto puede estar el cable a comienzos de enero del 2023, es verdad que en diciembre tenemos la demanda estacional de pesos que puede llegar a ayudarlo. También tenemos, como había comentado Martín, la emisión que va a haber para financiar el déficit primario de diciembre, que va a estar en niveles de casi 750.000 millones de pesos, sumado a los intereses de la deuda. Hay que ver cuánto consigue financiar por mercado de toda esa necesidad de financiamiento del déficit. Hoy por hoy, por cómo están saliendo las licitaciones, no le da al mercado mucho más espacio para financiamiento neto positivo, con lo cual, si estos pesos terminan, este es un ratio en donde se muestra la evolución de la cantidad de pesos dentro del sector privado debido a las reservas internacionales.
La verdad que en periodos de gran desconfianza, como lo que estamos teniendo hoy por hoy, vemos que el cable oscila entre las bandas. Las bandas están limitadas por la cantidad de pesos en privados, considerando el 100% de lo que son los plazos fijos dividido las reservas internacionales, eso que marca la banda superior, y considerando el 50% de los plazos fijos, dividido obviamente a reservas internacionales, eso te da la banda inferior. Haciendo la proyección de cuánto daría la cantidad de pesos si el Estado financia con emisión el déficit primario de diciembre, estaríamos en niveles de 354 pesos para la banda inferior y casi 440 pesos para la banda superior, con lo cual, dadas las alternativas que hay de inversión, creo que en el House View anterior resaltábamos de ser posible entre lo que es dólar link, peso tasa fija, LESER o cable, los que puedan ir al cable, vayan al cable. Yo creo que dada la incertidumbre que hay con los vencimientos de pesos, principalmente en enero y en diciembre, que estaba mostrando Martín, que son niveles de casi 800.000 millones de pesos, más lo que se sume ahora en las licitaciones de noviembre y diciembre, va a haber obviamente una licitación importante para los vencimientos que haya el 30 de noviembre, tanto la ley de noviembre como el T2B2, el remanente que quedó de los privados que no fueron al duales. Vamos a ver cómo aumenta eso en el corto plazo las posiciones, pero bueno, eso es una variable de ruido que la verdad no me deja tranquilo. Yo les diría tratar de priorizar lo que es las situaciones con cable, y dentro de todo ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando con la deuda soberana. Después podemos hablar un poquito de la deuda subsoberana. Ahí comentaba Martín, dentro de todo, lo que fue el mercado internacional fue un poquito más auspicioso en cuanto a las tasas para lo que fue el último mes. Fíjense, siempre menciono la evolución de los rendimientos de los CCC, había tocado a niveles de 16% en Estados Unidos, cayó al 14,18%, esto obviamente en gran parte por la lectura de datos de inflación de octubre, en donde daba 0,3 para la core contra 0,5 esperado, 0,4 para el global contra 0,6 esperado. Esto trajo tranquilidad, produjo una caída de lo que son los rendimientos de los treasuries de largo plazo, no los de corto, obviamente, porque la Fed ya marcó su intención de seguir subiendo las tasas, pero sí, fíjense el desplazamiento que hubo en el último mes de la curva de treasuries, que se ve en el gráfico inferior, de prácticamente para lo que son los treasuries a 10 años, estaban en niveles de 4,25, ahora están en niveles de 3,78. Esto trajo tranquilidad a todo lo que es el mundo corporativo, tanto CCC como los B, cayeron los spreads, y en parte nos vimos favorecidos en cuanto a la deuda soberana, tocó los niveles máximos que había tocado en agosto y septiembre. Si hacemos el comparativo respecto a los niveles que estaba en el último House View que hicimos, hubo mejoras, son leves, no son significativas, pero bueno, vemos los rendimientos como están ahora. El GD35 que hacíamos hincapié está en niveles de $22,80, venía de $17. Entre todo, la paridad es buena para lo que viene, da cobertura respecto al dólar cable. El GD30 estaba a niveles de $26, subió hasta niveles de 30,70. ¿Y por qué dentro de todo hago este énfasis en lo que es deuda hard dólar? En este caso estoy hablando de los soberanos, pero bueno, vamos a ver lo que es subsoberanos en forma muy rápida. Fíjense, a diferencia de la deuda pesos, la deuda pesos es un problema para este gobierno. Es verdad que la deuda dólares obviamente va a estar correlacionada con lo que pasa con la deuda pesos. Lo que quiero resaltar es que los vencimientos de deuda que tiene este gobierno, de la deuda hard dólar con privados, dado que tiene un porcentaje muy alto de lo que son la deuda hard dólar ley argentina, bueno, estos vencimientos que tiene que enfrentar el gobierno para lo que le queda del mandato se limitan a 1.622 millones de dólares de intereses que tiene que pagar, tanto en enero del 2023, 811 millones, y en julio de 2023.
los va a pagar. Si tiene que dejar reservas netas negativas, como en el 2015, para así hacerlo, lo va a hacer, no va a sumar un problema adicional. Y hay algo que les había mencionado en el call anterior, pero bueno, dentro de todo quería resaltar. Arriba tienen la gráfica de lo que son los vencimientos hard dollar con privados en forma semestral, que va a tener que enfrentar obviamente los próximos gobiernos, las próximas gestiones. En el cuadro de abajo se limita a ver lo que es el próximo mandato, que obviamente lleva los años de 2024 a 2027. Los vencimientos ya son importantes en el 2025, que son 7.350 millones de dólares. En el 2024 pasan a ser 3.340 millones de dólares. Acá lo que es importante resaltar, que empieza a amortizar capital, empieza a pagar 4 dólares el GD30 y el L30. El total a pagar son 1.000 millones de dólares al sector privado. Y lo que les quiero resaltar es que la mayor parte de lo que tiene que pagar el próximo mandato durante sus 4 años de gestión, que llevan a estos niveles de como máximo 7.893 millones de dólares en el 2027, 4.000 millones de dólares son capital del GD30 y el AL30. Sacando ese vencimiento de capital, lo que son intereses del resto de los bonos, lo poco de capital que se paga del resto de los bonos, y los intereses del GD30 y el AL30 se limitan a 3.300 millones de dólares por año. Con lo cual, si uno quiere ser constructivo, la lógica es imaginarse que el próximo gobierno va a hacer una oferta para canjear los vencimientos de capital, básicamente de estos dos bonos, GD30 y el AL30, de tal manera que los vencimientos que tenga que enfrentar, tanto de intereses como poco de capital del resto de los bonos, se limite a un número menos del 1% del PBI. Dado como están las paridades, yo creo que, y dado como son los vencimientos, me parece que estamos en una situación, los bonos hoy por hoy, hard dollar, brindan una situación muy defensiva a estas paridades para toda la incertidumbre que existe en el 2023. Tenemos lo que es la deuda pesos, como comentaba Martín, lo que es dólar link, está ofreciendo rendimientos positivos, a diferencia de los años anteriores. Los duales dan rendimientos positivos, fíjense, la TIR, si la consideramos como instrumento dólar link, da 0,4 para el TDL 23, 2,9 para el TDS 23, lo que es SER, ya están con rendimientos muy significativos. Fíjense lo que es el dual de junio, 4,73%, lo que es el dual de julio, perdón, lo que es el dual de junio 3,83, lo que es el de julio 4,73, ya después de las PASO, el de septiembre 7,24, hay un desplazamiento importante de lo que es la curva SER, que es algo que mencionamos en el call anterior, más allá de las compras que está haciendo el Banco Central en el mercado, que ya lleva casi 300.000 millones de pesos desde el 22 de octubre hasta ahora. Fíjense la pared de la que hablaba Martín para el 2024, está mostrando rendimientos de SER de arriba del 12%, como el TX24, T2X 4, 13% también, ya más largos, TX26 está en 17,8% con paridad de 64%. El mercado hoy por hoy no quiere financiar al sector público. Yo no creo que haya un riesgo de reperfilamiento hoy por hoy. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto, pero está claro que el mercado, bueno, el Banco Central va a emitir, el gobierno va a emitir para respaldar la curva a pesos lo que haya que emitir. Va a seguir haciendo parches, como fue la soja 2.0, va a haber, perdón, como fue la soja 200, va a haber otra soja 2.0 con un dólar diferencial para economías regionales. Va a tratar de juntar dólares, se anuncia que va a haber una licitación de espectro de 5G, y va a tratar de conseguir 1.500 millones de dólares. Anunció un swap de China de 5.000 millones de dólares, que no creo que sirva para mucho, pero bueno, están trabajando en un swap con Brasil por 10.000 millones de dólares, y eso sí me parece que puede darle un uso comercial mayor. Están fogoneando un acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos para obviamente lanzar un blanqueo en el primer Q del 2023.
Vamos a ver qué éxito tiene esto. Pero bueno, está claro que el gobierno va llevando la situación con parches, va tratando de llegar al cambio de gobierno, al cambio de mandato, está haciendo una baja en términos reales, por lo menos de lo que son los gastos, lo pudimos ver por los datos mismo que mostraba Martín, septiembre-octubre, viene creciendo al 70% los gastos primarios con una inflación del 85%, y hoy por hoy, como les decía, dentro de todo, vemos las LEDs rindiendo 75%, vemos las LESER con inflación proyectada rindiendo en el corto plazo 80%. Si hay que estar en pesos, yo les diría que vayan por instrumentos cortos, porque obviamente puede haber ruido en lo que es la deuda a pesos, principalmente por los vencimientos que va a haber en enero y febrero, y dada la situación que el mercado no quiere seguir financiando al gobierno. Y hay casos interesantes para comentar de lo que es subsoberano. El 19 de octubre el Tesoro envió el pago que le había exigido la Corte Suprema de Justicia por las retenciones del 15% de coparticipación, tanto a San Luis como a Santa Fe. El 19 de octubre el Tesoro envió bonos SER por 196.000 millones de pesos. Esos son a valor dólar 1.280 millones de dólares. La deuda de Santa Fe es muy interesante, primero porque es muy baja, la deuda de la provincia son 700 millones de dólares, tiene 800 millones de dólares de liquidez en el sistema financiero, sumado a este stock de bonos de SER, en los cuales muchos vencen en el corto plazo. Es un stock de, como les decía, 1.268 millones de dólares. Comentaba Martín cómo cómo se van a enfrentar las provincias a esta caída en las reservas que vienen mostrando las cuentas nacionales. Vamos a ver cómo se da caso por caso. Yo lo que creo que es muy importante es hacer una diferenciación de las provincias, es muy distinto. Situaciones como la de Neuquén, que viene aumentando sus ingresos por lo que son las regalías, prácticamente en el último trimestre, recibió 250 millones de dólares de regalía contra 150 millones de dólares del mismo trimestre del año pasado. Lo que está pasando en Vaca Muerta, la verdad es muy auspicioso. Ahora vamos a hablar con algunos datos de Vista al respecto. Hay provincias que están en una situación obviamente de mucho más solvencia como para enfrentar esta caída que puede haber en lo que son las transferencias discrecionales. Córdoba, siempre les vengo mencionando, tiene resultados financieros por 750 millones de dólares año. La verdad que tiene una liquidez de casi 900 millones de dólares en el sistema financiero. Hace poco consiguió una línea de créditos a tasas del 4% con un fondo de Medio Oriente para hacer todas las obras de acueductos en el norte de la provincia. Y siempre venimos resaltando, dentro de todas las que tienen garantías con regalías, pueden llegar a ser una buena opción. Mendoza está con paridades de 72 dólares y empieza a amortizar capital ahora en marzo del 2023. Me parece que por la disciplina fiscal yo estoy más tranquilo con subsoberanos, pero bueno, dadas las paridades que tienen los soberanos, me parece que también puede llegar a ser una buena opción, como siempre resaltamos. Y yo no sé si quieren que hagamos un ping-pong, si quieren que siga comentando. Había un bloque que les iba a hablar de lo que son acciones, lo que estaba viendo, pero bueno. Si querés, Jota, repasemos un poco el tema de renta fija y las perspectivas que tenemos ahí. Yo tomo 2 o 3 cositas que comentaste. El tema de la postergación de los vencimientos de las deudas corporativas, de alguna manera alivianaron los vencimientos y no vemos ningún riesgo respecto a lo que es deuda corporativa, por lo menos en el corto plazo. Respecto a los posicionamientos en lo que es la curva de pesos, seguimos privilegiando estar bien cortos, sobre todo con lo que es LESER y letras, con un riesgo importante, como había comentado también Martín, respecto a lo que pueden ser los vencimientos entre marzo y junio o julio del año que viene. Ahí una de las preguntas que había también de uno de los participantes era respecto a
en qué punto de entrada la deuda en pesos es interesante, a nivel del 60%. Ahí, digamos, no, los dejo a ustedes a que comenten, pero en definitiva un poco el comentario es, mira, hoy lo vemos riesgoso, no sabemos cuál es el mejor punto de entrada para la deuda posterior al 2024. En algún punto el gobierno va a tener que empezar a financiar esto. Mientras tanto viene haciéndolo con emisión del Banco Central, comprando instrumentos. Todos los meses lo vemos participando, sobre todo en lo que es 2024 para adelante y los vencimientos largos de 2023. Así que hasta que eso no entre en una zona media crítica, por ahí no es muy atractivo. El interés que vos mencionás también respecto a lo que es deuda subsoberana, con algunas provincias mejor posicionadas que otras para estar comprando deuda subsoberana, valga la redundancia, pero con cupones más atractivos que lo que es las deudas globales, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que es muy difícil saber cuándo es el mejor momento para entrar en lo que es pesos, ¿no? Acá estamos viendo lo que son los rendimientos de la curva SAR, en donde tenés paridades del 64 al 65%, vemos el TX26, bueno, el DICP, el PARP, PAP. Son paridades que obviamente te muestran un nivel de estrés que va a tener todo lo que es el mercado de pesos muy importante. Yo creo que si alguien quiere estar posicionado en esto, lo ideal es ir comprando un porcentaje de la cartera a la que quiera asignar este recurso progresivamente, porque la verdad que nadie va a saber cuál es el mínimo que vaya a ver adelante. Es verdad que hoy está mostrando un nivel de estrés. Yo hoy evitaría, más que nada para ver qué es lo que propone el gobierno. Seguramente la oposición va a tener que decir algo como para disipar los miedos a rollover o miedos a reperfilamiento o a una quita agresiva, si es que lo llegara a proponer o lo que intuye el mercado es que pueda llegar a pasar, como para dar tranquilidad al mercado. Vamos a ver cuándo se da eso. Obviamente la oposición no tiene ningún incentivo de corto plazo como para despejar ese temor que tiene el mercado. Eso es algo que va a jugarle en contra a lo que es la curva pesos, con lo cual yo en el corto plazo iría livianito, pero bueno, iría armando posiciones si es que quisiera llegar a tener ese riesgo en cartera. Hoy por hoy, yo lo que le trataría de privilegiar, como les comentaba, era mantenerse en cable, en instrumentos de cable, dado que no veo caro el cable, más allá de que en diciembre esté la demanda estacional de pesos que puede ayudar a los instrumentos de pesos. Pero bueno, el grado de incertidumbre es elevado, el precio del cable en términos reales, como lo podemos ver en la gráfica superior, no es caro. Si ponemos ver lo que fue el promedio de Alberto Fernández, si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a un año electoral como el 2023 y este gobierno no tuvo miedo en emitir, más allá de que ahora muestre niveles de prudencia importantes en cuanto a lo que es el financiamiento al sector público, si está emitiendo para comprar deuda en pesos. Con lo cual, en resumen, yo te repetiría eso, Nico. Ok, perfecto. Buenísimo. Y ibas a hacer un comentario respecto a Vista, comentaste antes, no sé si algún otro papel más. Mirá, bueno, en el corto plazo es difícil saber qué va a pasar con el Merval. Obviamente, este gráfico se ve la evolución de tipo de cambio real, multilateral del cable, cuando sube fuerte el cable, como fue las renuncias de Guzmán, obviamente el Merval cae. Yo creo que vamos a tener cierta lateralización en el corto plazo. Vamos a ver qué pasa con la de bajar dólar. La verdad que sigue habiendo instrumentos muy competitivos internacionales, como esperar una ola fuerte de demanda para lo que son instrumentos locales, con lo cual me parece que vamos a ver una lateralización hasta que haya ciertas definiciones para el comienzo del año que viene. Lo que les quería resaltar, bueno, obviamente lo que es Vaca Muerta está teniendo una explosión muy interesante. Se conocieron los datos de octubre de producción. Tanto Vista generaba, por Secretaría de Energía, mostraba incrementos del 18% respecto
a la producción del tercer Q del 2022. Ya está superando los horizontes de producción que había marcado en el Investor Day. También se dio un incremento de producción de YPF, que fue del casi el 7% en octubre respecto a los niveles del tercer Q del 2022. A mí me parece que Vista, como mencionamos en los calls anteriores, habíamos hablado de que era una oportunidad muy interesante dado cómo habían solucionado lo que eran los warrants, que eran de alguna manera un techo que tenía el papel en 11,5 por el riesgo de dilución de lo que son la emisión que generaba, que era casi 40% del capital social, obviamente teniendo que aportar $11,5 para la suscripción de las acciones. Eso se disipó, está mostrando incrementos de producción muy interesantes. Ayer anunció la distribución de dividendos de la subsidiaria local, Argentina, por casi $174 millones para fondear a Vista Internacional, que es la que cotiza en México y en Estados Unidos. Esos fondos van a ir por la 3500, van a estar ligados a lo que fue la ley de incentivos para el incremento de la producción hidrocarburífera. Estiman más o menos casi $100 millones en el 2023 con el aumento de producción que tienen planeado. Va a ser clave para todo el sector el ducto de Otasa, con las exportaciones a Chile, que estaría activo en febrero. Y bueno, ya los números de producción que se vienen dando muestran que este objetivo de 80.000 barriles alcanzar de producción equivalente en el 2026 lo alcanzaría mucho antes, seguramente a fines del 2024, para que se den una idea de lo que es petróleo en sí. El estimado en el 2023 hablaba de 43.600 barriles días. Ya hoy está prácticamente con los datos de octubre alcanzando ese nivel, con lo cual un precio objetivo muy conservador, que sería Enterprise Value EBITDA de 2 para el EBITDA del 2023, que lo estimamos en $974 millones, que seguramente lo voy a tener que ajustar, daría un precio objetivo de $19, está cotizando $13,30, la verdad que los ratios pueden verlo, son muy bajos, esto lo tengo que modificar con los datos que están saliendo de producción, pero me parece que es un play muy interesante, defensivo para la situación local, y una apuesta, creo que es el mejor canal para, de alguna manera, invertir en el potencial de Vaca Muerta, dado, bueno, obviamente el management, la producción, como el management está enfocado en generar valor para el accionista, y el aumento de la producción de petróleo que se viene para los próximos años. Nosotros vamos a salvar. Esto, de alguna manera, nosotros venimos resaltando que nos gusta más estar posicionados en sectores transables para toda la incertidumbre que hay en el 2023, básicamente con lo que es la deuda a pesos, con el stock de pesos, con la emisión de pesos que tiene que hacer el gobierno, tanto para respaldar la deuda a pesos en el mercado local, para comprar reservas, para emitir, para financiar el déficit primario. Bueno, la verdad que el sector transable te da una defensa en cuanto a eso. Se conocieron los datos de Alvar. La verdad que el último Q no vino muy bien. El margen cayó fuerte en línea a la caída con los precios internacionales. Yo pensé que iba a defender un poco más por el lag que tiene entre la fijación de contratos y los precios del mercado. No obstante, está cotizando con ratios muy baratos, 2,5 Enterprise Value EBITDA 2022, 5%. Vemos en el gráfico, la verdad, el precio del aluminio va a tener que subir el 60% de la producción con estos precios de $2.400 la tonelada de aluminio. No va a pérdida, con lo cual el 40%, y gran parte de este 40% que está en China, que se produce en base a carbón, algo van a tener que hacer. Me parece que es un vehículo interesante para apostar al aluminio, como siempre comento. Ternium también, la verdad que tuvo, me sorprendió el tercer Q, dado la caída que tuvo en el precio internacional del acero, supo defender con precios en el mercado local, terminó vendiendo a $1.695 por tonelada en el tercer Q, contra $1.619 por tonelada. El segundo Q fue la única acerera en el mundo que logró subir
los precios en dólares, cotiza ratios muy baratos. A estos precios me parece que es más competitiva la controlante, Ternium, que vale 6.129 millones de dólares, y el capital de trabajo son casi 7.000 millones de dólares. Pero bueno, el que no pueda comprarse de ARS, me parece que también Ternium Argentina brinda una buena posibilidad. Y la última, déjame comentarte, cosas bastante insólitas que se dan en el mercado local. Siempre venimos hablando de Mirgor, entre todo estuvo afectada por lo que fue estos cambios de funcionarios en la Secretaría de Comercio y esta modificación de la CIMI al nuevo régimen para acceso de dólares. Afectó la producción de agosto y septiembre. Ya hubo acuerdos con tanto industria como Secretaría de Comercio como para regularizar un programa de producción. Las ganancias del tercer Q fueron de 30 millones de dólares, si lo vemos en términos nominales. Van a ser de casi 50 millones de dólares este año. La empresa viene creciendo muchísimo. Había ganado 83 millones en el 2020, 123 millones en el 2021 y va a ganar 160 millones de dólares en el 2022. Está valiendo 200 millones de dólares y tiene en caja 130 millones de dólares netos de deuda, caja neta de deuda, obviamente a dólar oficial. Los otros 200 millones están a dólar cable, pero si uno los lleva los datos a dólar cable, vemos que neto de la caja está valiendo uno de pre-selling con la expectativa de muchos negocios a futuro, por OnTech, por la nueva planta de aceros inoxidables que compró en Fortinox. La verdad que fue un muy buen negocio, por lo que está creciendo en lo que es retail, con las aperturas de los locales, donde va teniendo un dinamismo muy importante, en parte ahora por el Ahora 30, por las ventas que se viene dando con cuotas, con lo cual me parece que esos, dentro de todo, hoy por hoy, son las posibilidades como para enfocarse en lo que es renta variable, ya pensando en un horizonte un poquito más de largo plazo, no pensando en la inmediatez, sino obviamente en que a pesar del nivel de incertidumbre que hay en la economía local, a estos precios son buenos puntos de entrada. Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Jota. Martín, ¿querés cerrar con algún comentario, algo? Bueno, no, ya hemos visto todo lo que pasa en el corto plazo, cuáles son las perspectivas. Seguimos siendo, bueno, cortoplacistas para el tema de la renta fija local y, bueno, constructivos para el mediano plazo en acciones. Así que, por mi lado, muchas gracias por participar, muchas gracias por habernos acompañado durante todo el año con estos House Views. Así que, bueno, los esperamos en la próxima edición. Esperemos con noticias positivas, como siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Jota. Gracias a todos por participar, que espero que tengan un lindo día. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego.